Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas una vez más a un encuentro acá, al último exactamente del mes de febrero del año 2023. Hoy es 28 de febrero y hemos llegado al último día, también al último programa. Muy agradecidos, primeramente con Dios y luego con quienes acompañan esta ardua tarea de ejercer la comunicación social. Y a quienes se han sumado, porque yo quiero ser enfático en esto. No se necesita tener un título para comunicar, para ser periodista. Empíricamente se puede hacer y es lo que se ha ejecutado a raíz de estos años, donde se le ha tomado verdadera importancia a esto de los medios de desinformación, medios de comunicación, como ustedes lo quieran llamar. Interesante, hoy vamos a tocar un tema que me llama la atención. Vengo escuchando a raíz de grupos de WhatsApp un sinnúmero de mensajes. Gente que por lo menos debería de estar en Televisa, en Hollywood. Televisa me refiero a degradándolo, pero creo que tienen calidad de actuación como para estar efectivamente en Hollywood o en la máxima pantalla grande. Increíble. Yo denuncio esto porque creo que es importante que nos demos cuenta qué terreno estamos pisando, en qué tiempo estamos, qué se avecina de 2018 a la fecha y cuál ha sido la constante. Cada que ya nos arrimamos a los estados desastrosos que vivimos durante 2018, vuelven consigo un sinnúmero de actividades que se realizaron ese año, que se promovieron ese año. Es más, temas susceptibles, delicados y que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Antes de que se diera lo del intento de golpe de Estado, en Nicaragua aparecieron unas famosas fotos de secuestradores que andaban secuestrando niños para robarse los órganos. De ese tiempo al 2023, ningún caso efectivamente fue comprobado. Lo que sí se llegó a comprobar es que las fotos pertenecían a delincuentes de otros países. Y hoy nuevamente, como si tal le quieren ver la cara al pueblo nicaragüense, retornan los famosos secuestros. Retornan las famosas bandas de robaniños para extraer los órganos. Y la gente lo comparte. Y le llegan a su WhatsApp y inmediatamente proliferan aquellos. Eso es una estrategia que han utilizado desde el 2018 quienes odian al pueblo nicaragüense y adversan desde luego al gobierno. No existe ninguna banda de robaniños en Nicaragua que anda llevándose el hígado, el corazón. Eso no existe. Se han dado casos esporádicos de violencia y muertes horripilantes que son condenadas por las autoridades y desde luego por cada uno de nosotros efectivamente. Pero imagínense ustedes, están enviando audios, supuestas madres llorando, porque ayer un hombre se bajó de una motocicleta y agarró a una niña, le empezó a manosear, le tocó sus partes, la niña gritaba y el hombre la seguía tocando y la niña lloraba. Luego, por la fuerza de la naturaleza y el poder de Dios, la niña logró escapar de las garras del tipo y todo cerca del colegio. Un propósito que tienen ellos es crear pánico, histeria colectiva para que no mandemos nuestros hijos al colegio. Que hay que tener cuidado con los niños, hay que tener cuidado desde siempre. Eso no es de ahora. Que a los niños se les debe explicar
que deben de esperar que llegue un adulto a traerlos del colegio. Eso no es nada nuevo. Que en el colegio Che Guevara agarraron una niña, que en el colegio no sé dónde, que por los Brasiles. Esto está generalizado. Y créanme, quienes están difundiendo este tipo de mensajes, saludos Carlos Manuel Escobar Duarte y José Narváez Mora, lo hacen con esa intención de crear una especie de inseguridad, de temor, de pánico, provocar una deserción escolar en nuestro país, porque están claros que no le han hecho daño. El daño que han querido a nuestra patria no ha surtido los efectos esperados. Así que yo quiero que sepan ustedes de que esto es totalmente falso. Y lógicamente, José Antonio García, si soy hijo de la suya, sí. Efectivamente, lo que su comentario dice es correcto. Si soy hijo de la suya, sí. Pero si soy hijo de la mía, no. Entonces, Rafael Antonio Orozco, un saludo para usted. David Ríos, hasta Panamá, que esté escuchando. Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero proponer? De que no caigamos en esas cadenitas que están cayendo. Saludos Eva, Jimmy, en los grupos de WhatsApp, Telegram, ya hasta Facebook. ¿Entienden? No caigamos en ese tipo de juegos. Nosotros estamos haciendo un trabajo de cara a la protección y la seguridad de los colegios. En la mayoría de los colegios, en un plan integral que tiene diseñado la Policía Nacional con el Ministerio de Educación, ustedes van a ver efectivos de la Policía Nacional que están resguardando la salida y la entrada de los estudiantes. Ahora, esto no es nada nuevo. Van a empezar a hablar de cuestiones ambientales. Todos aquellos temas que nos puedan tocar a nosotros, la sensibilidad, el humanismo, van a ser parte de una agenda mediática permanente y constante que lo vienen haciendo durante un sinnúmero ya prácticamente estamos hablando de semana tras semana, día tras día, y cada vez más fuerte. Esa es noticia falsa. Entonces nosotros no podemos ser conductores, difusores de noticias falsas. Aquí van a aparecer, como siempre, los falsos ambientalistas que miran que se está secando el río Grande de Matagalpa, que hay que salvarlo, pero que nunca le dijeron nada a los que desgobernaron 16 años. Aquí van a aparecer los falsos ambientalistas o los que ahora defienden, porque es peor, de pronto son ambientalistas y denotan una capacidad de amor al medio ambiente sin precedentes, porque les conozco a muchos, pero andan tirando la basura desde sus vehículos, desde sus camionetas, en basureros clandestinos. Ahora que la alcaldía de Managua ha tomado la iniciativa de, para evitar la contaminación, la proliferación de vectores que traigan consigo un sinnúmero de enfermedades en la familia, se está multando. Entonces ahora se molestan porque se está actuando con rigidez. Ya nosotros lo peor de la derecha lo hemos visto. Hemos visto cómo odian cada proyecto que se pueda ejecutar bajo esta administración. Hemos visto cómo piden a gritos de que nos muramos de hambre, de que aquí no hayan proyectos, de que aquí no se construyan calles, no se construyan viviendas, no se construya absolutamente nada. Aspiran y respiran odio. Y eso es lo que ellos creen que van a cosechar amor. Piensan que van a cosechar amor si siguen sembrando odio. Vieran qué frustrante. Hace poquito leía, porque esto tiene que ver también, como les decía, con la seguridad nacional.
No ha sido fácil para la policía de nuestro país tener que lidiar con la delincuencia común y paralelo con los delincuentes que, investidos bajo el término político, tratan de arrebatarle la paz al pueblo nicaragüense. Porque la policía debería estar centrada en la delincuencia común que esté en las calles ahí y que siempre ha existido, el que roba, el que busca cómo usurpar bienes, tomarse propiedades, etcétera, lo que ha venido cuidando la policía, nuestra seguridad ciudadana, y además de eso, la tranquilidad y la paz, que no pueden ser interrumpidas. Sin embargo, hemos visto cómo hay que también trabajar la otra parte, que es evitar que otros que no necesitan tatuaje ni necesitan ser de barrios para ser delincuente, para actuar y provocar caos en un país. Imagínense ustedes, el BESIE, me voy a referir a este tema porque es interesante y muy oportuno que les cuente. El BESIE es un banco que tiene entre sus socios a Nicaragua y los socios centroamericanos. El Banco Centroamericano de Integración Económica le aprobó un préstamo a Costa Rica para financiar el desarrollo de megaproyectos que han sido denominados ciudad-gobierno. Le apoyó un préstamo para la reactivación del comercio exterior y sector de las pequeñas y medianas empresas a Guatemala. Le aprobó un préstamo también a Honduras para lo que tiene que ver con el programa temporal de apoyo a la crisis de los combustibles. En ninguno de estos países que tienen, en el caso de Guatemala, la desaprobación más alta de su gobierno, el pueblo se opuso. Los opositores al gobierno se opusieron al préstamo para que en Guatemala se reactive el comercio exterior pospandemia y desde luego el financiamiento al sector de las pequeñas y medianas empresas. Aún sabiendo que el presidente Alejandro Yamatí es una persona que no tiene aceptación popular, ninguna encuesta le da, ni siquiera llega al 15%. Sin embargo, esa gente es cuerda y sabe de que esos préstamos son en beneficio del pueblo guatemalteco. En Costa Rica, nadie le ha criticado al gobierno el financiamiento para el desarrollo de megaproyectos ciudad-gobierno. Nadie. Pero en Nicaragua, un bastardo putrefacto tomó unas cadenas y se fue a encadenar a la sede del BESIE, porque el BESIE y la República Nicaragüense ya están preparando las acciones para impulsar el desarrollo de una infraestructura marítima sin precedentes en este país y continuar el desarrollo de la infraestructura terrestre. El problema en sí es que el BESIE no existe de ayer para hoy. El BESIE siempre ha existido y Nicaragua ha sido su socio. Y hemos honrado nuestros compromisos. Pero el problema radica en que esta obra de infraestructura marítima de grandes alcances que se va a construir, si Dios así nos lo permite, en Bluefield, no la está construyendo la derecha. La plata no proviene del JP Morgan, no proviene de Estados Unidos. Entonces el tipo se fue a encadenar, orientado y mandado desde la embajada americana. Se fue a encadenar a las puertas del BESIE. Otros mandaron carta para que el BESIE le quite el derecho que tiene el pueblo costeño a tener una infraestructura de puertos digna. Díganme, señores, si eso es actuar por el bien del país.
Díganme quién se puede oponer a semejante proyecto que le va a permitir a Nicaragua una transformación y ser competitiva y productiva ante las exigencias del comercio internacional, al tener un puerto de primer nivel en el Caribe. Eliminaría la dependencia de nuestro país de otros puertos en países vecinos que se quedan con grandes cantidades de dinero y que nos hacen aumentar los costos de los exportadores nicaragüenses. ¿Cómo te vas a oponer a que nuestro país pueda competir por carga exportable? Que la gente decida que mejor se descargue esa mercadería en los puertos nicaragüenses, en este caso explícito de Bluefield, para trasladar al resto de Centroamérica. ¿Cómo te vas a oponer a semejante proyecto? Y lo peor aún, que el gobierno lo que está negociando, para que lo entienda el pueblo, es una facilidad de crédito en la que el pueblo nicaragüense para esta mega obra no tendría una deuda pública soberana. Y el proyecto, para que lo entiendan, se lo voy a contar, analiza una innovadora estructura de negocios para un mayor beneficio del país y, lo más interesante, una estructura de financiamiento con facilidad de crédito, sin deuda soberana, y contar con la colaboración de empresas del sector privado para la construcción del proyecto de gran impacto económico y social. Una alianza público-privada para la construcción de esta obra. Es un puerto de aguas profundas que estaría ubicado exactamente dentro de lo que es o hoy conocemos como la bahía de Bluefield. Y incluye, porque tiene varios componentes, la construcción de infraestructura portuaria, toda la infraestructura logística portuaria y también carreteras de acceso de alrededor de 7.2 kilómetros para conectarse a la red nacional de carreteras, equipamiento, así como accesos marítimos y, por supuesto, no puede faltar el dragado para mantener las profundidades claves necesarias para que operen las embarcaciones. Si nosotros sacamos cuenta, oponerse a este tipo de obras, exigir que no haya financiamiento para ellas, es realmente un crimen de lesa humanidad. En Bluefield hay una población de 113.451 habitantes, de los cuales el 94.9% vive en condiciones que no son las adecuadas. Y, lógicamente, ese 94.9% se vería beneficiado directa e indirectamente con esta mega obra, en la generación de empleo y en el dinamismo económico local. Esos que se instalan con comidería, esos que tienen hoteles, porque van a necesitar que haya gente que tiene la mano de obra calificada, que se traslade a estar allá, en ese lugar, ejecutando. El BCI, les repito, no es un banco que nació en el 2007 con el gobierno sandinista. Es un banco que nació y que desde su fundación en 1960, Nicaragua es uno de sus socios. Y si ustedes se fijan, por eso les mostré, el BCE no solo contribuye al desarrollo de nuestro país y a la reducción de la pobreza y desigualdad,
de Nicaragua, sino que es un banco que mejora y garantiza la calidad de vida de los centroamericanos. Solo en nuestro país. Por eso les voy a contar cuál es el problema y la preocupación de que ellos le mandan carta. Carlos Fernando Chamorro le mandó carta al presidente del BESIE. Los de tal UNAMO, MRS y todo el golpismo les mandaron carta. Y todo pidiéndoselo desde Estados Unidos. ¿Qué les dice el embajador de Estados Unidos a esta gente? Nosotros no nos podemos involucrar. Nosotros no le podemos decir al BESIE que no le dé plata a Nicaragua. Además son socios. Pero pídanselo ustedes. Reclámenle ustedes que por qué está oxigenando a la dictadura. Y oxigenar a la dictadura, entre comillas, es construir carreteras, es construir puertos, es construir hospitales. Créanlo, a este tipo de nivel de estupidez humana que lo ha llevado el odio a esta gente, yo creo que no se remonta a comparación alguna. Porque yo ayer les decía, hasta el año anterior, en el municipio donde yo crecí, gobernó un alcalde liberal, somocista, de derecha. Pero ese tipo ejecutó proyectos de vivienda. Y ustedes saben lo que significaba para un ciudadano oponerse a que construyera vivienda el alcalde liberal solo porque no era un sandinista el que lo estaba ejecutando. Eso sería una estupidez. O pedirle al gobierno y al INBUR que no apoyara el financiamiento de esas casas porque el alcalde no era sandinista. Eso hubiese sido una estupidez del tamaño de la tierra. A nosotros nunca nos importó que la ejecución del gobierno local fuera de derecha. Nos importaba el impacto que tendría en el pueblo nicaragüense la construcción de viviendas, la construcción de puentes, la construcción de carreteras y caminos rurales para sacar la producción. Pero esta gente no entiende, ni ha querido entender jamás. Y créanlo, nosotros en Nicaragua no tenemos ningún problema contra el que piense diferente, o inclusive contra el que sea de derecha. Porque incluso dentro de las instituciones hay mucha gente que le vuela la verga al gobierno, y lo voy a decir con la palabra y me perdonan, y están trabajando y están ganando mejor. Entonces nuestro problema no es contra el que no piensa como nosotros, nuestro problema es contra aquel que quiere condenar al BESIE porque nos dio un préstamo para construir un puerto en donde todos vamos a ser protagonistas, y el crecimiento económico y el dinamismo, la industrialización del país va a ser para todos. Entonces ellos dicen, es que es prohibido ser opositor. No, hombre, pero para poder ser opositor, el concepto claro de oposición es oponerte a lo que está mal. ¿Cómo te vas a oponer a un desarrollo? Les repito, yo miraba al alcalde inaugurando la carretera tal y nunca le escribí una carta: señores del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, favor no enviarle las transferencias municipales al alcalde de Coapa porque no es sandinista, porque además es golpista, porque además es terrorista. Nunca. Hubiese sido estúpido. Pero esto sí, como que si el presidente del BESIE no se da cuenta de la realidad que vivimos en Nicaragua. Le mandaban las grandes cartas, los grandes testamentos: no siga oxigenando a la dictadura con esa carretera Malacatoya, no siga oxigenando a la dictadura con esa carretera Bluefield, no siga oxigenando a la dictadura con esa carretera Bilwi, no siga oxigenando a la dictadura con esa carretera que va a unir La Libertad con Coapa. Eso no le interesa, porque el señor del BESIE sabe que quien utilice esos caminos
no se llama José Daniel Ortega Saavedra. Quien utiliza esas carreteras no son exclusivas para la gente del Frente Sandinista. Pero esa parte no la entienden. Y estuvieron en el poder. Y si nosotros vamos a revisar las gestiones que hicieron ante el BESIE, los gobiernos al servicio de Estados Unidos para el desarrollo de nuestro país, fueron mínimas. Y la mayoría de esos créditos se quedaron en los bolsillos de Alemán, de su familia, de su gente, o se quedaron en las isletas de Granada, de los Chamorros, etcétera. Saludos, Julián Telles. Entonces, revisémonos. Vamos a ver qué hizo con los créditos del Banco Mundial a la derecha. ¿Cuántas carreteras? ¿Cuántos hospitales? Y los créditos vinieron. Y el pueblo le tocó pagarlos sin recibir un beneficio. Revisemos qué hicieron con los préstamos del famoso Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Y revisemos qué se han hecho con esos mismos préstamos que en su momento daban. El BID ya no le da préstamos a Nicaragua. El Banco Mundial no le da préstamos a Nicaragua. ¿Por qué no le da préstamos a Nicaragua? ¿Le quedamos mal? ¿No pagábamos? ¿Éramos mala paga? No. No nos da préstamos porque se le ocurrió a los que aman a Nicaragua pedir que se sancionaran los préstamos a Nicaragua para la infraestructura necesaria para el desarrollo humano de los y las nicaragüenses. ¿Y cuál es su propósito? No, es que nosotros queremos el poder y que nos dé préstamos hasta que nosotros lleguemos. Pero si ustedes ya tuvieron y les dieron préstamos y no ejecutaron, sí, pero es que esta vez vamos a ejecutar. Y ya cuando llegan al poder, los que nos prometen convertirnos en potencia, vengan para acá los reales. Y ahí es donde había un matrimonio, hasta 2006 había un matrimonio en este país, donde ahorita se están descubriendo, están apareciendo los bienes de los golpistas. Y vas a revisar y te encontrás coronelas exoneradas, Paulito, que entraron exoneradas al país a nombre de un diario nicaragüense. Sí, camioneticas de 110,000 que debieron de pagar impuestos, $110,000, $6,000 que debieron de pagar impuestos. No, entraron exoneradas porque eran para un diario nicaragüense. ¿Te das cuenta que propiedades, dueños hasta de isletas? Yo no sé cómo se hacen dueños de esas cosas si realmente la ley dice que eso es propiedad del Estado. Pero bueno, lo interesante es que vayamos marcando y viendo. Si el BESIE se funda en 1960 y Nicaragua es socio fundador, ¿dónde quedaron esos préstamos que daban para el desarrollo del pueblo nicaragüense? Porque es compromiso. Soy tu socio, no soy tu cliente. Porque esa es una diferencia amplia que tiene que entender esta derecha proimperio, cínica. Nosotros no somos clientes del BESIE, somos socios. Entonces nuestro espacio se reclama como socios. Pudimos ser clientes del Banco Mundial. Inclusive, el mismo Fondo Monetario Internacional da las referencias buenas de Nicaragua. Pero viene la derecha y dice, lo que pasa que al que vino por parte del Fondo Monetario Internacional le dieron 200 pesos y se fue al Carmen a hacer un informe y lo hizo apoyando y avalando al gobierno. Esa es la mentalidad. Hasta ahí de corto han llegado. Entonces les decía, no se puede seguir permitiendo que se sacrifiquen a la mayoría de nicaragüenses por los caprichos de esta gente, que ya no es de acá, tampoco de allá, y no se sabe de dónde será. Y precisamente por ese tipo de actuaciones.
¿Cómo es posible que ustedes me quieran decir que no es traidor a la patria, alguien que quiere evitarle el desarrollo a 114.000 habitantes por su capricho de poner a desgobernar y que se va en modo de protesta? Yo protestaría contra las autoridades del Banco Mundial porque no nos hacen préstamos debido a que hay de manera unilateral, violatoria al derecho internacional, una agresión de Estados Unidos. ¿Por qué no se van a protestar contra los que le han quitado y le han arrebatado el derecho que tiene el pueblo nicaragüense de acceder a esos préstamos que hemos cancelado? Todavía que fuésemos irresponsables, fuésemos un país moroso, que no honramos nuestros compromisos, nuestras deudas, está bien que nos apliquen la sanción de no seguirnos prestando. Vos no le vas a prestar a un ladrón, a un delincuente. Saludos, Pablito Castillo y Carmen Silvia Hernández. Entonces son cosas que a mí me gusta que se den cuenta y no vengan a lavarse las manos. Y es primera plana. El tema no es decir, Bessie financiará y cumplirá el sueño de los blufileños para construir el puerto de aguas profundas. El titular es: excarcelado se encadena en la sede del Bessie en Costa Rica para que dejen de financiar a Ortega. Señores, ese es el tipo de periodismo que quiere celebrar su día. Ese es el tipo de periodismo que dice ser independiente. Créanlo. Para mí eso no es noticia que un pendejo, que un descerebrado vaya a encadenarse a la sede de un banco. Para mí la noticia es que, como les repito, vamos a tener a casi 114.000 nicaragüenses de una región eternamente olvidada por los caprichos neoliberales, siendo protagonistas directos de una mega obra. Esa es la noticia. Y que luego eso le va a permitir a más de 6 millones de nicaragüenses tener acceso, contar, desde luego, con un puerto que compita con Puerto Cortés y evitar, ¿va? Y ser una competencia directa de el transporte marítimo internacional y sobre todo el transporte comercial. Entonces, el BESI ahora nos dice, queridos hermanos nicaragüenses, nos dice: el proyecto ya ha demostrado que es factible y su construcción, de acuerdo a los estudios de factibilidad, tendría una inversión por 594 millones de dólares. No debe de existir un solo nicaragüense que no se sienta orgulloso. 594 millones se van a invertir y no generarán deuda soberana. No nos están prestando a los intereses altísimos del Banco Mundial y a los intereses altísimos del BID. Entonces, esa parte quiero que la entendamos. Y es ahí donde hay que separar. Hombre, usted puede ser muy antisandinista. Y yo se lo voy a entender. Y usted tenga las razones que usted quiera tener para ser antisandinista. Pero lo que usted me quiera decir que el desarrollo lo motiva a pedir agresiones y a criticar este tipo de proyectos, porque su odio visceral contra el sandinismo lo lleva a niveles insostenibles. Por favor, yo les pido coherencia. No les pido que grite viva Daniel, viva el Frente Sandinista, o ni siquiera sea agradecido porque esta gestión se hace. ¿Usted sabe cuántas gestiones de este tipo debieron haber hecho cuando nos desgobernaron 16 años? Muchísimas.
y no nos hubiesen heredado deficiencia en la red vial nicaragüense, servicio deficiente en la energía eléctrica y un sinnúmero de cosas que usted debería de sentirse orgulloso de que hoy las tenemos. Saludos para Paula Fajardo y Ricardo Ortiz. Todas estas obras no son de exclusividad de los sandinistas, para los sandinistas. Son para Nicaragua, para el pueblo. Y por eso tenemos nosotros que destacarlas. Pero ya les expliqué el titular por el otro lado. Ya. Nosotros aquí en nuestro país estamos ejecutando ahorita, para que ustedes lo sepan, una campaña masiva que les planteé el otro día y que es sin precedentes en el país de atención directa a la mujer en salud. Sin precedentes. Nunca existió una campaña dirigida exclusivamente a la atención de la salud de nuestras amadas, queridas, hermosas y bellas mujeres en este país. León victorioso, mi hermano. Saludos. Viva la costa Caribe. Nunca. Pero el titular no dice. Murillo anuncia que se van a atender Papá Nicolau, que se van a atender exámenes de cáncer de mama, exámenes de cáncer cervicuterino. No dice absolutamente nada que se van a hacer cirugías, que esto y lo otro, nada. Murillo dice que las mujeres tienen derechos, pero desterró a más de 20 opositores. Esos son los titulares. Y no nos cuentan por qué. No nos cuentan que se reunían esas 20 opositoras campantemente en el imperio norteamericano y esas mismas mujeres no nos cuentan que solicitaban a Países Bajos que se cancelara el dinero para la construcción del Hospital Nuevo Amanecer. Hospital que va a haber a más de 40.000 mujeres de la región del Caribe norte de este país. Pero resulta que tenemos que defender los derechos de 20 delincuentes que quisieron y pidieron que se les cercenaran los derechos a esa cantidad de mujeres a la atención en su salud en un hospital construido por este gobierno. Hablan de los derechos de esas 20 opositoras que celebraban, organizaban, financiaban y pedían que se quemaran ambulancias donde trasladaban mujeres embarazadas. Una de ellas que murió allá en un municipio de Boaco. Increíble. Pero cuando nosotros decimos que las mujeres tienen derechos en nuestro país, hablamos de la mujer trabajadora que obtiene el derecho a tener un préstamo de usura cero, un préstamo a través del Ministerio de Economía Familiar. Cuando decimos que las mujeres tenemos derechos, hablamos de la mujer abnegada, que hoy es alcaldesa, que hoy es diputada, que hoy es ministra, que hoy trabaja y tiene sus espacios desde el gobierno. Cuando hablamos que las mujeres tienen derecho, es porque hoy día les damos la atención que merecen a su salud, que tienen igualdad ante la ley. Pero yo no voy a sacrificar los derechos de millones de nicaragüenses por 20 delincuentes, por 94 delincuentes, por 222 delincuentes. Nunca. A mí no me interesa lo que digan, porque yo vivo aquí y yo lo veo. Qué lindo fue escuchar. Venía en un taxi
y dice una señora: tengo una cita para tratarme un problema de quistes ováricos totalmente gratuita porque me van a aplicar una cirugía. Y todo el tratamiento que me vienen dando he ido evolucionando porque tenía en los dos, pero en uno con tratamiento, gracias a Dios, ya no lo tengo. Y en el otro se me va a aplicar cirugía. Debemos escuchar por el otro lado: estoy yendo a quimioterapia totalmente gratuita. Me están dando en el acelerador lineal un tratamiento costoso, pero que gracias a la oportunidad que hoy tenemos se está ejecutando. Esos son derechos. Esos son derechos claramente restituidos. Pero esa campesina, esa mujer, no ha ido a reunirse con los congresistas como lo fue Ana Margarita Vigil, como lo fue Dora María Telles y todas las que llaman opositoras desterradas. Antes de actuar de esa manera, deben entender estas bestias que la gente es agradecida a lo interno de este país, que lo que ellos hablan allá en el exterior desde donde están, ese es su mero problema. Pero aquí la cosa es diferente. Tenemos un somocismo que no come zacate porque no le da la nuca. El que se opone al puerto de aguas profundas, el que se opone a los proyectos de hospitales nuevos, el que se opone a los préstamos para estas mujeres que restituyen sus derechos y puedan dinamizar su economía. Y me dice un hondureño: hermano, en serio existe gente. Nosotros aquí estamos muy agradecidos con el trabajo del BCE porque nos está dando este préstamo para paliar un poco los precios de los combustibles. Nosotros también en Nicaragua lo tenemos congelado y nos han estado apoyando. Pero en serio me dice gente que le pide al BCE que no siga dando préstamos para la construcción y para ese tipo de proyectos. En serio, no es broma, en absoluto. Pero lo más bonito es esto: gente como este tal Elías Gutiérrez, que nunca se molestó por decirle: ¿por qué me cobran la receta si dice que la salud es gratuita en este país? Y la pagó un papel. Hoy dice que no hay medicamento porque no le dan toda la lista que se requiere. Él dice que no hay medicamento porque no le dan toda la lista que se requiere. Y obviamente nunca se ha dado. Por eso yo digo, conversemos. Si vos lo hiciste en tus gobiernos neoliberales, de entregar full medicamentos, que todo el mundo saliera con su saco de medicamentos completos, después de una consulta, entonces hablemoslo, vale, hablemoslo. Pero vos me venías a decir a mí que no hay medicamentos porque no se le dio toda la receta completa que esté en la lista básica. Cuando vos te cobró la gente del sistema que vos defendés, te cobró la receta, sin vergüenza. Te cobró la receta. Y nunca reclamaste. A estos les cobraban el boletín y nunca reclamaron. Pero hoy dicen que el sistema educativo es malo, porque siempre va a haber un pero. Siempre le van a buscar el pelo a la sopa. Y a mí no me alarma de que pidan el premio Nobel de la Paz para un delincuente como Rolando Álvarez. Si lo pidieron para Barack Obama y se lo dieron después de haber bombardeado Afganistán, Siria, Irak, Somalia, Egipto. A mí no me extraña. Premio de la Paz, Nobel de la Paz, al que desde el púlpito vayan a matar sandinistas. Hay que acabar con el régimen Ortega Murillo. Hay que acabarlo. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No, si eso, si a mí no me extraña. Es que en lo absoluto me extraña.
¿Eh? Por eso es que yo les digo, fíjense bien, esta gente, esta gente vive extrañando que vuelva a la derecha, que vuelvan los arrastrados al imperio, los que han gobernado, como dijo Pepe Aguilar, a pierna suelta este país, si a eso se le llama gobernar. Si ustedes se van a revisar la cantidad de propiedades que tenían todos estos delincuentes, que hoy han perdido hasta la ciudadanía, entonces se quedan sin precedentes. Esa plata fue para que hubiésemos construido esas carreteras costaneras. Ahorita se va a licitar, para que tengan claro, el tramo 3 y el tramo 5 de la carretera costanera, allí por Tupilapa, por todo ese sector. ¿Cuántas carreteras se hubiesen construido? Pero es que nunca les interesaron la obra. Y estos pobres desquiciados que hoy le reclaman a este gobierno, hasta por si se les colocó mal un mal viento, como no tenían, les voy a decir pues, y les voy a aceptar, si está bien pues, digamos, no tenían en ese tiempo internet, ni Facebook, ni Instagram, ni Twitter para denunciarlo, pero por lo menos un megáfono. Yo a esta gente que hoy defiende a estos mismos, nunca los vi acompañando a los maestros, luchando por sus reivindicaciones sociales. ¿Me entendés? Nunca. Y en su cerebro lleno de tranque, de adoquines y cosas, viven hablando cualquier cantidad de estupideces sobre que las propiedades de Ortega, que no sé qué. ¿Ustedes creen que si realmente las tuviera, Estados Unidos estaría sin ningún arma con la que atacar? Desde que le soltás la basura y se la llevas a su territorio, andan en bozal. Pero bueno, lo interesante es esto. Ni con todos los problemas que tiene Estados Unidos se ha podido percatar de que en Nicaragua sigue existiendo ese espíritu de rebeldía de Sandino. Y que nosotros estamos claros de que también tenemos a los Acasa, a los chamorros, a los vendepatrias, claro que hay. Pero no llevan esos apellidos. Pero tampoco están en esa clase social. Es lamentable que hay gente pobre, protagonista de muchos programas y proyectos del gobierno, que se han rebelado contra este gobierno, que es el único que se ha acordado de ello. Y el peor error que cometieron durante los actos terroristas en el 2018 fue menospreciar al sandinismo. Fue decir están derrotados. Fue decir Ortega no tiene respaldo popular. Fue decir Ortega se quedó solo. Ese es un error garrafal. Pero si ustedes se quieren seguir engañando, ustedes continúen. Continúen pensando que aquí el sandinismo no existe, que aquí el presidente Ortega está solo. Ustedes continúen. Que mientras eso pasa, aquí seguiremos avanzando. Ya les decía, hoy se comprobó, es factible. Necesitamos tanto para ese puerto. Y les cuento, ustedes quieren ver el canal interoceánico. Ustedes solo quieren ver la ruta canalera. Pero eso es el canal interoceánico. Carreteras costaneras, carreteras por todos lados, infraestructura vial lista, preparando las condiciones. Sencillo. Y por eso es que hay que seguir batallando y luchando para que las imposiciones no vengan de Estados Unidos. Nosotros tenemos que seguir respetando
yo tengo gente, amigos que no son sandinistas y que nunca han apoyado al frente, pero andan tranquilos, produciendo en sus propiedades, tienen sus negocios y saben y entienden que después de la crisis de 2008, que fue mundial, el gobierno que más estabilidad económica y más oportunidades le brindó fue el gobierno sandinista. Y no solo eso, hay muchas más buenas noticias. Ya se está preparando y terminando el Tratado de Libre Comercio con China, que para los productores va a ser una excelente noticia, porque parte de lo que el gobierno nicaragüense quiere es que todos los productos que se utilizan en el campo, como herbicidas, fungicidas, productos veterinarios, etcétera, entren desde China en el paquete de negociación con exoneración fiscal. Eso va a ser un gran logro para la producción nicaragüense. Y también vamos a tener la oportunidad de venderle nosotros la cosecha, en el plan de cosecha temprana, a China un sinnúmero de productos que van a ser también de beneficio para el pueblo chino, por la calidad, como las carnes. La mejor carne centroamericana, la de Nicaragua, y una de las mejores latinoamericanas. Entonces, vienen un sinnúmero de noticias interesantes, y yo quiero dejar claro otros temas que siempre me viven preguntando. Me volvieron a preguntar: Gato, ¿es cierto que va a bajar el dólar? No. Gato, ¿es cierto que me van a confiscar mi finca? No. Pero ¿cómo es eso que hay confiscaciones en Nicaragua? No. Porque eso es lo que está vendiendo ahí a la gusanera. Eso es lo que está vendiendo. ¿Para qué generar miedo, histeria, que no hay inversión en Nicaragua? Es un sinnúmero de situaciones y acontecimientos que hay que seguir desmontando. El dólar no va a bajar, pero tampoco va a crecer como quisieran que crezca, para contener la inflación. Las tierras, en Nicaragua se respeta el derecho a la propiedad privada, a nadie se le están confiscando bienes. Lo único que el Estado está ocupando los bienes de los traidores a la patria, como lo dice la ley. Esos bienes tienen que pasar a ser del Estado. Usted no quiere verse inmerso en esas cosas, en esos problemas. Recuerde, las redes sociales son un arma de doble filo. Le vuelvo a aconsejar: en Nicaragua no se ha confiscado ni una sola radio. En Nicaragua no se ha confiscado ninguna ONG. ¿Que se cerraron radios? Sí, pero no cumplían con los parámetros. Nosotros fuimos a ver que habían emisoras que tenían justificado 7 millones de dólares en entrada, y donde preguntamos dónde están las viñetas, donde preguntamos dónde está la publicidad, cuál fue el trabajo que ustedes hicieron para que desde USA les enviaran esa cantidad de millones. No, que esos millones eran para derrocar al gobierno. Ah, bueno, pues eso no es el objetivo. Ahora revisemos la licencia. No, es que no la había actualizado porque no me había quedado tiempo y la tengo vencida desde 2012, 2013. Ay, estamos en el 2022. Lo sentimos. Mire, dice la ley de que se le tiene que clausurar. La ONG, venga, inscríbase como agente extranjero, presénteme todos sus estatutos, presénteme su junta directiva actualizada, ahora presénteme un informe de ingresos y egresos y en qué se gastó esa cantidad de plata. No, que no puedo. Pila. Muchas, esas no se las cuentan, sí lo hicieron, porque estaban trabajando legal y pasaron a ser agentes extranjeros. En Estados Unidos hay una ley de agentes extranjeros. Por eso es que en Estados Unidos no le permiten que un ruso financie a un gringo para irse a tomar.
alguna de las ciudades, New York, Manhattan. No. ¿Qué pasaría, creen ustedes, si dice China, voy a financiar la democracia en Estados Unidos? Bien, ese financiamiento a la democracia vamos a financiar al candidato republicano Donald Trump. ¿Ustedes creen que van a permitir un centavo? Y lo vamos a hacer por una ONG que se va a llamar China Democracia Internacional. No, espérate, estoy apoyando la democracia, permitime. Le voy a mandar unos 200 millones de dólares para financiar la democracia en Estados Unidos. No lo permitirían. ¿Ustedes se imaginan? Nosotros, los chinos y los rusos, financiando la democracia en Estados Unidos. Porque tanta falta de democracia en Estados Unidos que es sin precedentes. Asústense. El presidente actual de Estados Unidos, un longevo senil de nombre Joe Biden, tuvo dinero para ir a Ucrania a ofrecer millones de dólares para una guerra, pero no tuvo para ir a donde había un desastre natural, donde un tren con un material altamente contaminante se descarriló y tiene a 5 millones de personas amenazada su salud. El que fue Trump. Donald Trump fue y se ganó los réditos políticos y habló de que mientras se estaba financiando una guerra en Ucrania se estaba descuidando al propio pueblo estadounidense, que no es nada nuevo. Ustedes no se imaginan la ridiculez. Cuando uno lee el EPCLN cuidaba a Pablo Escobar, no sean estúpidos. Si los que cuidan la droga son los que la consumen, y para eso hay suficientes bases militares para cuidarla en Colombia. No, hombre, cuando uno lee esos comentarios, por eso es que salen memes. Por ese tipo de comentarios hay memes. Ahora asústense. El presidente Ortega dice copresidenta, dice. Saludos, Sarao. No es una figura, imbécil, es constitucional. Él solo lo dice para que ustedes lo mencionen y para que ustedes lo repitan. Porque a él no le interesa si ustedes hablan en bien o en mal. Lo que al comandante le interesa es estar en la palestra pública y en las tapas de ustedes. Y en los teclados. Lo dice la familia de Pablo. Es que es chistoso. ¿Ya me entienden? ¿Quién cuida la droga colombiana? Estados Unidos, la CIA, el Pentágono. Ellos lo cuidan, ellos la consumen. ¿Cuántos narcotraficantes? ¿Cuántos narcotraficantes captura Estados Unidos dentro de Estados Unidos? Por favor, hombre. Quiebro, Carlos Rosales, quiebro. Entonces estamos en las cuestiones. Estamos trabajando. Quiero felicitarlos a todos los que se han conectado, los compañeros que han estado debatiendo y dándoles en la torre. Porque Pucherío no tiene argumento ninguno. Entonces ellos ladran como perros, ofenden como sea, y hasta ahí llegó. Así que, queridos camaradas, pues en el Día del Periodista, hoy es el último programa, iniciamos marzo. No le crean a los periodistas. Documentense, busquen sus propias fuentes, pero la fuente más certera es la que está en el territorio. La fuente más clara y objetiva es el que está en el barrio, es el que está viendo in situ. Los periodistas no tenemos por qué seguirles manipulando el cerebro al antojo de nosotros.
a ustedes. Usted guíese por lo que sus ojos ven, no porque lo que la radio diga, no por lo que la televisión muestre, no por lo que los medios escritos escriban. Despierten, dejen de darle el poder a los medios de desinformación. Pueblo, entienda que los medios nacieron para manipular, para defender su propia verdad. Pero la verdad es relativa, la verdad no es absoluta. Hemos llegado al final del programa por hoy. Si Dios nos permite, nos escuchamos mañana en el que será el primer programa del mes de marzo. Ni un paso atrás. ¡Viva Daniel!